Buenas, yo soy el licenciado Rodolfo Parra y vamos ahora con nuestro segundo tema que va a ser valoración de la condición física. Introducción. Para evaluar la condición física están orientados a la cuantificación de un resultado o un determinado rendimiento. El elemento clave y determinante para correcto desarrollo de la condición física es el trabajo de la higiene y la educación postural. Por lo tanto, la condición física para la salud debería englobarse en los siguientes aspectos: resistencia cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia muscular, elasticidad muscular, composición corporal y educación e higiene. Condiciones que debe cumplir un test. Toda prueba o test para conocer las distintas capacidades de un individuo, tanto físicas como intelectuales, debe cumplir una serie de condiciones. Validez. El test debe servir para medir aquello que se quiere medir. Fiabilidad. El test debe ser fiable. Objetividad. El test debe ser objetivo y medir lo mismo independientemente. Test de condición física inicial. Pruebas realizadas. Talla. Indica las variaciones en ella, sufridas a lo largo de un periodo de tiempo. Es necesario decir que el ejercicio físico adecuado favorece el crecimiento. Hay otros factores que son determinantes, como herencia, alimentación, condiciones de vida, etc. El peso. Nos permite ver y analizar variaciones de este a lo largo del programa de entrenamiento, pero en caso necesario variar tanto el programa de entrenamiento. Pulso en reposo, índice cardíaco. Utilidad. Médicamente se conoce como prueba de Rutherford-Dixon y sirve para medir la resistencia cardíaca al esfuerzo. En cuanto al pulso en reposo, sus valores bajos, 6070 o menos en deportistas entrenados, nos indica una buena capacidad para el esfuerzo de la resistencia. A continuación vamos a ver un video que nos va a ampliar un poco más del tema. Bienvenidos a esta quinta entrada del videoblog del Laboratorio Deportivo Laves de Saudeter, hoy para hablar de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normalmente se mide en latidos por minuto o pulsaciones por minuto. Eso no representa otra cosa más que cómo de rápido está latiendo nuestro corazón. Hoy vamos a saber cómo medirlo y qué valores son correctos en reposo o en ejercicio. La manera más tradicional que teníamos hasta ahora de medir las pulsaciones o los latidos por minuto, la frecuencia cardíaca de la que estamos hablando, era de manera manual. Lo normal era que cogiéramos a la persona, estirando la mano y siguiendo la línea del pulgar, en la muñeca encontrar esta pequeña fosa que existe aquí y apretar los dedos hasta que notáramos esa pequeña palpación. Siguiendo un reloj, mirábamos en un minuto cuántos latidos estábamos haciendo. Para que fuera más sencillo, muchas veces lo que hacemos es medir la tensión sobre 30 segundos y multiplicamos por 2 latidos, o sobre 15 segundos y multiplicamos por 4 latidos. Aún así, si no somos experimentados, puede ser un poquito difícil de notar esas pulsaciones. Para ello, otros métodos serían simplemente colocando la mano sobre el corazón, la misma persona podría hacerlo y notar los latidos, o buscar con 2 dedos en el lateral del cuello hasta que noten la zona de pulsaciones, como Iván en este momento pues nos puede demostrar. A día de hoy tenemos métodos más modernos. En este caso podemos utilizar un pulsómetro o una banda que, como veis, no es más que una cinta con un chip que se conecta con 2 broches. A partir de ahí, muy sencillo, lo único que hacemos es pedirle al voluntario que levante los brazos y rodearlo y engancharlo con la pequeña cincha y regular la longitud para que quede ceñido pero sin apretar. Obviamente la cincha tiene que estar en directo contacto con la piel, con lo que vamos a hacer es, Iván, por favor, colócala simplemente por debajo de la camiseta y la va a llevar a la misma posición en la que estaba antes. A partir de aquí, la banda cogerá buen contacto con la piel y simplemente lo que haremos será cerciorarnos de que está otra vez en esa línea de contacto. Para los hombres, justo por debajo de la línea pectoral, que haga buen contacto, repito,
Y para las mujeres, si llevan un sujetador deportivo, que esté justo por debajo del sujetador para que registre bien. Si nos hiciera mal contacto o si tenemos la piel muy seca, es posible que tengamos que humedecer los dedos y humedecer la banda por debajo en contacto con la piel para que registre bien. Ahora, vamos a ver en la pantalla qué es lo que está pasando una vez tenemos este pulsómetro conectado. Bien, ya hemos humedecido las bandas y ambos, Iván y yo, nos hemos conectado con nuestras cinchas del pulsómetro. Vamos a ver ahora en la pantalla qué es lo que está ocurriendo con nuestro corazón, cómo de rápido está latiendo. Como veis, lo que vemos en esta pantalla es cuántos latidos por minuto estamos teniendo. Fijaros, Iván Canal tiene 58 latidos en un minuto porque está sentado, tranquilo y en reposo. Yo, simplemente hablando, tengo unas pulsaciones mayores. Es más, cuanto más me excito y cuanto más hablo, eso lanza a que mi frecuencia cardíaca suba incluso más. Fijaros que hay prácticamente 20 latidos de diferencia. Y fijaros incluso que segundo a segundo las pulsaciones cambian. Muchas veces pensamos que nuestro corazón late siempre al mismo ritmo y como veis no, igual que la tensión arterial, es una variable fisiológica muy variable. Cambia y se ajusta con los esfuerzos. De hecho, esperad, porque en la siguiente entrada, la próxima semana, vamos a ver qué ocurre con la frecuencia cardíaca ante distintos tipos de esfuerzo. Evaluación de la elasticidad. Para esta capacidad se ha elegido el test denominado Sit and Reach. La finalidad de esta prueba es la valoración de la capacidad de extensión muscular dorsal e isquiosural mediante la flexión del tronco hacia adelante. La disminución de la elasticidad en esta musculatura produce retroversión pélvica y dorsalización del raquis, pudiéndose provocar además hipercifosis, hernia discal, inversión del raquis lumbar, agravamiento de las enfermedades Sherman, etc. A continuación vamos a ver otro video. Evaluación del sistema cardiovascular. En esta prueba se realizan 30 flexiones profundas de pierna entre 30 y 40 segundos con los brazos en la cadera. Y se toman las pulsaciones antes de comenzar, al final del test y el último minuto de recuperación. Se aplica la siguiente fórmula y escala de valoración. P1 más P2 más P3 menos 200 sobre 10. P1 pulsaciones de reposo. P2 pulsaciones nada más terminar y P3 pulsaciones al minuto de recuperación. A continuación veremos un video.
Evaluación de la fuerza. El test drop-down consiste en dejarse caer desde una determinada altura
para posteriormente desplazarse lo máximo posible. Con esta prueba podemos valorar los componentes importantes de la acción muscular como la acción explosiva concéntrica, la capacidad elástica y la acción refleja, que nos permite indicar en cierto modo la capacidad de coordinación muscular del sujeto, importante para aspectos básicos posturales y locomotores. A continuación veremos un video. Evaluación de la composición corporal. En el control de la composición corporal es imprescindible mantener un balance energético neutro. Si el gasto es mayor a la ingesta, es posible perder gran parte del tejido graso, pero también tejido magro, y la ingesta es mayor al gasto. Se incrementan los depósitos de tejido adiposo. En la evaluación de la composición corporal podemos valorar parámetros de fácil aplicación en medio escolar. Así encontramos el índice de masa corporal, cantidad de grasa corporal, en este caso sumatoria de pliegues cutáneos. A continuación veremos un video. Bienvenidos a esta sección del MOOC Antropometría y Composición Corporal. Para la realización de estas mediciones debemos tener en cuenta diferentes aspectos. Primero, un anotador para registrar las mediciones. Segundo, un espacio amplio y cálido para trabajar. Tercero, materiales necesarios para las pruebas como la balanza o báscula digital, tallímetro, plicómetro, antropómetro y cinta métrica especial. Cuarto, el lápiz dermosensible y un cajón. Por último, no olvidar que estos materiales se describen en la guía de estudio de esta sección. El peso. Para registrar el peso corporal, el evaluado debe subirse a la báscula descalzo, totalmente derecho, los miembros superiores a ambos lados del cuerpo, las manos extendidas hacia abajo, la mirada al frente y distribuyendo el peso equitativamente en ambos pies. Estatura. Existen 4 técnicas para la realización de esta medida, pero la que se utiliza en este protocolo es la estatura estirada. El evaluado debe pararse con los pies juntos y apoyar todo el cuerpo en el tallímetro. El medidor ubica las manos en el hueso mastoideo realizando una presión ascendente. El sujeto debe tomar una respiración profunda manteniendo la cabeza en el plano de Frankfurt. Se apoya la tabla firmemente sobre el vértex, aplastando el pelo tanto como sea posible. El anotador verifica que los pies no se despeguen del suelo y que la posición de la cabeza se mantenga en este mismo plano. La medición se toma al final de una profunda expiración. Puntos de referencia anatómica.
Los puntos de referencia generalmente quedan cerca de la superficie del cuerpo y son los marcadores que identifican el lugar exacto del sitio de la medida o donde se localiza un sitio de tejido suave. Todas las mediciones se realizan en el hemisferio derecho del sujeto a evaluar. Los puntos son identificados con el dedo pulgar o el dedo índice y posteriormente es marcado usando un lápiz dermosensible. El medidor debe ubicarse en la parte posterior y a medida que se vayan realizando las marcaciones se le orienta al evaluado hacia dónde debe moverse. Cuando el sitio es hallado usando una cinta antropométrica, la marca debe ser hecha en el borde de dicha cinta, mientras esta es mantenida en el ángulo recto al eje del miembro. Una vez realizadas las marcaciones de los puntos de referencia, procedemos a realizar las mediciones de los pliegues. Cada pliegue debe tomarse con gran precisión con el dedo pulgar y el dedo índice, lo que se conoce como pinza humana. Esta será sobre la marcación realizada anteriormente. Los brazos del plicómetro se ubican a 1 centímetro por debajo de la pinza humana. Perímetros. Para posicionar la cinta, sostenga la caja en la mano derecha y el extremo en la izquierda y procedemos a realizar la técnica de manos cruzadas, bordeando el contorno de la superficie evaluada. Sitio de medición de las anchuras. Para este apartado solo se tratarán las siguientes anchuras: biepicondilar del húmero, biepicondilar del fémur y biestiloideo. Estas anchuras son las necesarias para realizar las fórmulas que permiten la descripción de la composición corporal. Para más indicaciones, les recomiendo seguir paso a paso todos los recursos a estudiar dispuestos en las secciones del MOOC. Evaluación de la estética postural. Para la valoración de la estética postural disponemos de un gran número de pruebas e indicadores tanto objetivos como subjetivos, como el test de la plomada, pizarra, cuadrícula y espejo, que son unos métodos de medición bastante sencillos de poner en práctica, económicos y no tan sofisticados como los empleados en centros de rehabilitación y ortopedia. A continuación veremos un video. El primer test que vamos a realizar es la evaluación postural estática. Para poder realizar este test necesitamos un espejo cuadriculado o de corrección postural, una plomada y un lápiz demográfico. En este caso, con lo que contamos es el espejo de corrección postural, por lo tanto eso es lo que vamos a usar. El objetivo es evaluar si hay asimetrías funcionales o estructurales y posibles hipertonías musculares. Le vamos a pedir en primera instancia a la persona que se ubique de pie, ¿cierto?, con los tobillos, los talones en contacto y los pies separados más o menos en un ángulo de 30 grados. Primero vamos a evaluar el plano antero-posterior. Para eso vamos a trazar una línea imaginaria, ¿ya?, que debe pasar por las espinas ilíacas anterosuperiores, centro de la rótula, centro de la tuberosidad tibial anterior y centro de la línea anterior del tobillo, apófisis sigmoides y apófisis coracoides. En este plano vamos a poder observar respecto a la cabeza si hay alguna inclinación, ¿cierto?, lateral, respecto a los hombros si hay ascenso o descenso, en cuanto a la pelvis si hay una anteversión o retroversión, y en las rodillas si es que hay genuvalgo o genuvaro. ¿Ya? Ahora, le pedimos a la persona que se ubique de lado. ¿Ya? En este plano, sagital o lateral, la línea imaginaria que vamos a trazar debe pasar por el borde anterior de los malévolos peroneos, trocánter mayor del fémur, cabeza del radio, centro de la cabeza del húmero y termina por el meato auditivo externo. En este caso, lo que podemos observar en la cabeza es si hay antepulsión o retropulsión, en los hombros lo mismo, si hay antepulsión o retropulsión, en la pelvis si hay anteversión o retroversión y rodillas si es que hay hiperextensión o flexo. Lo mismo podemos hacerlo hacia el otro lado para poder ir corroborando resultados y ver si hay algún ángulo que esté más acentuado hacia un lado que hacia el otro. Por último, le vamos a pedir a la persona que se ubique en este caso mirando hacia el espejo en un plano póstero anterior, ¿ya? Y en este caso, la línea imaginaria que vamos a trazar debe pasar por las espinas ilíacas posteriores superiores, vértebra cervical C7, vértebra lumbar L3,
centro del olecranon y ángulo inferior y superior del borde medial de la escápula y la línea poplitea. En este plano, lo que vamos a poder observar también son inclinaciones de cabeza, descenso o ascenso de hombro. Si hay ginovalgo, también se podría observar desde este plano. Y por último, en cuanto a los pies, si es que hay calcáneo valgo y en el fondo si es que hay pie plano o pie cabo. En este caso, lo ideal es que la persona tenga la menor cantidad de ropa posible, pero ya que nosotros hicimos este test antes, no le pedimos a la persona que se sacara más ropa, pero idealmente debería estar sin polera para poder observar los ascensos y descensos y las posturas que estén alteradas. Bueno, ha sido el tema número 2 y muchas gracias.